Muy bien, bienvenidos a una nueva emisión de Derecho a la Gente. Hoy tenemos un programa dedicado exclusivamente o completamente a las PASO, las elecciones del 13 de agosto. Vamos a estar contando qué son las PASO, digamos, pasito a pasito, desde cero, en qué consisten, qué cargos se eligen, cuántos votos necesita cada candidato, cada lista para entrar, a nivel nacional, provincial, municipal. Vamos a estar tratando de dar el mayor detalle posible de cómo funciona, qué se elige, etcétera, durante este programa. Y en este primer bloque quería compartir con ustedes, como ya hago siempre en mi programa, en todas las elecciones, mi opinión en esta PASO antes de estar la semana que viene en Veda, mi opinión, mi posición, mi voto. Los que siguen el programa, me siguen, saben que creo que hay que votar a Cambiemos, pero mi intención es fundamentar el tema. Yo acá específicamente quiero de alguna manera afrontar un tema que está muy presente, que es esta especie de desazón, desilusión que hay respecto al gobierno, mucha gente que por ahí lo ha votado. Y yo creo, y aclaro, esto es opinión absolutamente mía, ¿no? No hablo en nombre de nadie. Yo creo que hay 3 o 4 cosas a tener en cuenta muy, muy importantes. En primer lugar, sí creo que ha sido una falencia del gobierno no presentar adecuadamente la situación en la que asumió. La famosa pesada herencia que tanto le molesta a algunos kirchneristas que uno nombre, pero que el gobierno, si bien la nombró medio tarde y, en mi opinión, no con la contundencia que debiera. Pero 4 o 5 puntos que creo que marcan un poco un panorama que a veces se pierde, de cómo asumió este gobierno. Y después vamos a lo que yo creo que se hizo y por qué soy optimista. El gobierno asumió Argentina con una de las 3 inflaciones más altas del mundo, con una de las 2 presiones impositivas más altas del mundo, con el default más grande del mundo, con uno de los déficits fiscales más grandes del mundo. Déficit fiscal, ustedes saben la diferencia entre lo que entra y lo que sale, ¿no? Bueno, la diferencia en contra, lo que sale es una de las más grandes del mundo. Una de las 5 economías más cerradas del mundo. Una economía cerrada es una economía que no interactúa con el exterior, con el mundo, con lo cual es pobre, ¿no? Porque comercia menos, produce menos, vende menos, compra menos. Economía cerrada es economía pobre. Todo esto recibió el gobierno con un país en donde la mitad de la población pasa a fin de mes a cobrar por un cajero del Estado. La mitad no de la población activa, de la población total, de 40 y pico millones que somos los argentinos, 40 y pico cortos, casi 20 millones, casi la mitad de los argentinos cobra una suma de dinero del Estado. Esto no es algo difícil de sostener, esto es absolutamente insostenible. Pero además, recordemos, no hubo transición. No solo no hubo traspaso de mando, que son 2 cosas distintas, no hubo transición. El mes que hubo, las semanas que hubo entre el balotaje y la asunción, que están previstas que es poco tiempo, están previstas para la transición, no hubo, con lo cual llegó el de diciembre, sentate y arrancá. Sentate vos y los 3.000 funcionarios que tenés que nombrar y arréglense en un país en donde además no había estadísticas, o las que había estaban dibujadas. No había organización, no había expedientes, no había archivos. Entonces, yo creo que este gobierno asumió, sin saber dónde estaba parado, con una situación económica casi de posguerra, con la diferencia que no se ve la guerra, usando una metáfora, y además un país internacionalmente aislado, con una profunda raigambre cultural de la dádiva de mucha parte de la población que no tiene la cultura del trabajo. Y ustedes, por ejemplo, para que recuerden, ustedes saben quién habló mucho tiempo de la herencia recibida. Néstor Kirchner. Kirchner asumió el 25 de mayo del 2003 y si ustedes googlean hasta fin del 2006, 3 años y medio después, seguía diciendo que estamos saliendo del infierno. Kirchner asumió con una inflación del 3% anual y con un crecimiento del 8%, con la soja en su récord histórico. El país estaba rebotando y Kirchner tenía mayoría en las 2 cámaras, casi todos los gobernadores y casi todos los intendentes apoyándolo. Macri asumió
no solamente con este megaquilombo económico, sino sin mayoría en las dos cámaras nacionales, sin mayoría en las dos cámaras provinciales, lo cual no es menor porque la gobernabilidad de la provincia se cobró en la nación, casi sin gobernadores propios, con muy pocos intendentes propios, sin ninguna institución en el Poder Judicial y con organizaciones sociales violentas y voraces, con sindicatos combativos. Es decir, en ese contexto entró con una alianza que es heterogénea, no tiene un partido que verticalmente responde lo que tiene que decir, como si era el kirchnerismo. Entonces, en este contexto asumió el gobierno y en este año y medio, insisto, año y medio, Kirchner 3 años y medio después se quejaba de la herencia recibida, se salió del cepo, se eliminó el default. Pensemos, el cepo duró 4 años, no 4 días. El default duró 15 años y se resolvió. Se encaró más o menos mal, pero se encaró el tema de las tarifas. Y cuando muchos criticamos también el tema de las tarifas, también hay que pensar, ¿hay alguna forma buena de encarar el tema de las tarifas que tuvieron 15 años congeladas? ¿Qué precio de la economía estuvo 15 años congelado? Piensen ustedes si el pan o la leche valiera lo que valía hace 15 años, o el alquiler valiera lo que hace 15 años, o el sueldo fuera el de hace 15 años. Las tarifas tuvieron 15 años congeladas, se encaró más o menos el tema. Se solucionó el tema, o se encaró el tema del dólar futuro, negociado por el cual fue procesada Cristina y confirmada por Cámara, que le salió una barbaridad a Argentina. Se suprimieron las retenciones a las exportaciones, una medida progresista que beneficia al conjunto del pueblo argentino, no a los ricos, como se dice. El que dice eso o no tiene idea de economía o actúa como a la fe. Se está promoviendo ahora un boom de créditos hipotecarios como no hubo. Recordemos, el gobierno nacional y popular del kirchnerismo no tuvo crédito hipotecario. Se están haciendo obras de infraestructura para gente que nunca tuvo cloaca, agua, asfalto en 70, 80 años. Entonces, y por supuesto esto no se ve a corto plazo. Por eso yo creo que, considerando el enorme despelote económico en el que asumió el gobierno, la enorme, si se quiere, debilidad política en la que asumió, mucho se ha hecho en este tiempo. Claramente si uno tiene 30 kilos sobrepeso, no se va a poner en línea en 2 meses, 3 meses o en un año. Mucho menos si uno además de los 30 kilos sobrepeso fuma 4 atados de cigarrillos por día, chupa todos los días, vive comiendo papas fritas, dulce de leche y no se mueve del sillón. Todo esto era Argentina. Argentina era todo esto. Chupaba, comía, fumaba y miraba televisión en el sofá. Bueno, de a poco hay que empezar a comer menos, a fumar menos, a caminar alguna cuadrita. Esto lleva tiempo y por supuesto lleva malestares, lleva tensiones, pero personalmente no tengo duda que se está en el camino correcto, que por ahí es más lento de lo que uno pensaba, porque por ahí la cosa era más grave de lo que uno pensaba. Pero personalmente, insisto, soy sumamente optimista y en esta muy apretada síntesis que permiten los minutos televisivos, yo creo que hoy Cambiemos no solamente es la mejor opción, yo creo que es la única opción, considerando que del otro lado está el kirchnerismo, que no va a venir a combatir la corrupción, cuando fueron ellos fueron la corrupción. Este es otro tema que hay que analizar. En este año y medio tenemos procesada a la expresidenta, procesado a sus hijos, preso su contador, preso su testaferro, procesado medio gobierno. ¿Esto hubiera pasado si ganaba Massa? ¿Hubiera pasado si ganaba Scioli? Esto creo que hay que analizarlo. Y hoy tenemos la misma disyuntiva. Cambiemos Cristina o Massa. Yo creo, como decía, para redondear, Cambiemos hoy no es la mejor opción. Es la única opción porque no ha habido una oposición republicana, transparente, honesta y competente que se haya desarrollado en estos 2 años. Vamos a la primera pausa y a la vuelta venimos ya y arrancamos con el tema de las PASO. Ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro Renarrech. Nuevo domicilio. San Martín 3391. Sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155-049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios.
muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Muy bien, segundo bloque de Derecho a la Gente. Como decíamos, hacemos este primer espacio, primeros minutos introductorios en general sobre lo que son las PASO, después vamos ya concretamente a las PASO de este año. Las PASO, las elecciones PASO, se conocen así porque la palabra PASO, si se quiere, está formada por las siglas de 4 letras, que son primarias, PASO significa primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué significa esto? Primarias son internas. Se utilizó este nombre más propio de Estados Unidos. Escuchamos siempre hablar de las primarias de Estados Unidos. Yo creo que la han usado más para que cierre cacofónicamente bien PASO antes que ponerla interna, porque hubiera sido IASO y no quedaba tan lindo. Entonces tenemos la P de primaria, que hace referencia a las internas. La A de abiertas, que está ahora siendo muy discutida, significa que votan en las primarias o internas de los partidos no solo los afiliados, sino todo el mundo. Está habilitado para votar todo el mundo. Es decir, en las internas de los partidos votan afiliados a otros partidos e independientes, es decir, no afiliados a ningún partido. Por eso son abiertas. Simultáneas porque el mismo día se hacen las internas de todos los partidos. Esto es lógico para evitar, si se hicieran días distintos, una misma persona podría votar en las internas de todos los partidos. Entonces, para evitar esto y que el ciudadano esté obligado a elegir en qué interna prefiere participar, se hace en el mismo día. Y obligatorias, otra faceta de esta elección discutida, porque para el elector es obligatorio presentarse. La Constitución Nacional habla de voto obligatorio, pero esto está claro que es para las elecciones generales. No necesariamente debería ser así, sin embargo la ley de hoy esto dice. Entonces son primarias, abiertas porque vota todo el mundo, simultáneas porque se hacen todas el mismo día y obligatorias porque es obligatorio ir a votar. Esto está en una ley nacional que fue replicada en la provincia de Buenos Aires con una ley parecida. Cada provincia puede elegir el sistema electoral que quiera, ¿no? En el caso de la provincia de Buenos Aires nos da la impresión de que es todo igual porque hay una ley provincial que replicó, como decíamos, la ley nacional. Con lo cual este sistema se aplica a nivel nacional para todos los cargos nacionales, esto es, presidente y vice, cuando se elige presidente, no es este año, senadores nacionales, diputados nacionales, y a nivel provincial, para gobernador, una vez más, no elegimos este año, diputados provinciales, senadores provinciales, intendente municipal, concejales y consejeros escolares, bien digo. Bien, la obligatoriedad de las PASO no solo es para con el elector, sino también para con los partidos, en el sentido de que, aun cuando no haya internas, aun cuando un partido no tenga competencia, igual se tiene que presentar a las PASO. Obviamente una parte muy discutida, y porque los partidos, inicialmente se discutía, los partidos que decían si tengo lista única, ¿por qué tengo que ir a las PASO? Algo que hoy es la regla, porque ustedes ven que salvo excepciones a nivel municipal, no hay internas en las elecciones a nivel nacional y provincial. Entonces, los partidos, aún con lista única, tienen que ir sí o sí. En los casos en los que hay competencia interna, que un partido presenta más de una lista, la lista final que va a competir en octubre, en las elecciones generales, se conforma de acuerdo a lo que diga la carta orgánica de ese partido. Ustedes saben que los partidos tienen una carta orgánica que es como la constitución de su partido, y cuando se hace una alianza o un frente, la alianza o el frente tiene que hacer un reglamento, que hace como las veces de carta orgánica, en donde se establece cómo se reparten los cargos. Algunos reglamentos dicen el que gana se lleva todo, que es claramente inconstitucional, en la minoría de los casos. Algunos dicen el que gana mete 2 y el segundo mete el tercero y se reparten 2 y 1. Otros reglamentos dicen 3 y 1. Otros dicen, establecen el sistema DONT, que tiene un poquito más vueltas, pero en definitiva la constitución de la lista general, para la elección general, surge de las PASO cuando hay más de una interna. Y finalmente, como dato también propio de las PASO, tanto a nivel nacional como provincial, el frente, alianza o partido que se presenta tiene que pasar el piso del 1,5%, no la lista. Es decir, podría ocurrir que un partido tenga una lista que saque el 1% y otra que saque el otro 1 o el 0,8 y
pasaron las PASO, lo que significa que se pueden presentar en octubre una lista general, aunque individualmente las listas no hayan llegado al 1,5. Entre las dos llegaron al 1,8, el que ganó se presenta en las generales. El partido, alianza o frente que no llegó al 1,5 queda fuera y no se presenta en la elección de octubre. Por eso ustedes van a ver que en la elección de agosto hay más boletas que en la elección de octubre. Este año no se va a notar tanto justamente porque no hay tantas internas, pero cuando hay internas, cuando ha habido, la diferencia ha sido notoria, porque este 1,5 despejó bastante. Vamos a hacer la segunda pausa y a la vuelta ya arrancamos concretamente qué cargos se eligen y cuántos necesita cada uno para entrar y demás. Después de esta pausa, ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro René Rech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155-049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Fábula Resto Bar, un lugar para almorzar con colegas, con menú ejecutivo accesible, merendar con amigos, con riquísimas tortas europeas y tener una cena romántica a la luz de las velas. Vení a disfrutar nuestros exquisitos sabores europeos a la esquina de Mitre y Belgrano. Reservas al 494-6747. Vení a Fábula. Muy bien, continuamos con Derecho a la Gente. Entonces, ¿qué se elige en las PASO y en las generales? Las PASO del 13 de agosto y las generales del 22 de octubre. Ustedes saben, recordamos en un rengloncito, nuestro sistema republicano de gobierno se basa en tres, pues está dividido en tres poderes: poder ejecutivo, legislativo, judicial. Por supuesto el poder judicial, que la justicia no va a elecciones. La elección de jueces es indirecta, no es popular. Se presenta elecciones poder ejecutivo y legislativo. En esta elección del 2017, el año que estamos, no elegimos poder ejecutivo. Poder ejecutivo, saben ustedes, presidente a nivel nacional, gobernador a nivel provincial, intendente a nivel municipal. Como ya elegimos en 2015, esta elección es solamente legislativa. ¿Y cómo es el poder legislativo? A nivel nacional tenemos una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores está compuesta por 3 senadores por provincia. Eran 2 y desde la reforma de la Constitución del año 94 son 3. La reforma esta dice que entran 2 por la lista mayoritaria y 1 por la minoría. Es decir, la tercera lista, digamos, no importa qué voto sacó, no importa si quedó un voto debajo de la segunda, no mete a nadie. Por eso, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, tiene tanta importancia esto porque el que saliera tercero entre Massa, Cristina y Bullrich no entra al Senado. La lista que gana mete 2 senadores y la segunda mete 1. Si Cristina gana, entra ella y Tayana, que es quien la acompaña, y si sale segundo, entra ella sola. Si Bullrich gana, entra él y González, que es quien la acompaña, y si sale segundo, entra él solo. Entonces, 3 senadores por provincia y por Ciudad de Buenos Aires, por Capital Federal. Es decir, 23 provincias más Capital Federal 24 por 3, 72 senadores tiene la Cámara de Senadores de la Nación. Se renueva cada 2 años por tercios, es decir, se renuevan ahora 24 senadores. Dentro de 2 años 24 y así. Tienen un mandato de 6 años. 6 años. Y tenemos entonces 8 provincias, una de ellas provincia de Buenos Aires, 8 provincias que eligen senadores justamente porque 8 por 3, 24. Acá, como verán ustedes, en esta primera parte no importan los porcentajes, lo que importa es el puesto, digamos, ¿no? El primero mete 2 senadores, el segundo mete 1. Esto es para senadores nacionales. Diputados nacionales, la otra Cámara del Congreso de la Nación siempre, tiene 257 diputados, toda la Cámara. De esos 257, 70 son de la provincia de Buenos Aires, más de una cuarta parte de toda la Cámara. De esos 70, la mitad, 35, se eligen ahora. En cada elección se renueva la mitad de la Cámara de Diputados. Entonces, si toda la provincia de Buenos Aires tiene en total 70 diputados, en cada elección se renuevan 35 diputados, que van en las famosas
listas sábanas que siempre criticamos, ¿no? Contra las que siempre puteamos. La forma de entrar, la valla que tiene que pasar para entrar, surge de aplicar el sistema DONT, que no lo vamos a explicar en detalle acá, pero básicamente sí, podemos decir que parte de un cociente que surge de dividir la cantidad de votos por la cantidad de cargos que se eligen. Concretamente, se eligen 35 diputados nacionales, 100 dividido 35, esto da un poquitito menos de 3, este es el piso para empezar a meter diputados y a partir de ese 2 y pico va entrando cada vez más diputados. Por eso, por ejemplo, una lista que tenga aproximadamente el 30, 30 y pico por ciento, como podría llegar a tener Cristina, podría llegar a tener Cambiemos, tiene asegurado unos 10, 11 diputados. Esto va a variar de acuerdo a lo que se conoce como el residuo en el sistema DONT, que puede hacer que una lista tenga 1 o 2 diputados más o menos, dependiendo de cómo le fue a otras listas, si llegaron al piso o no. Por eso, por ejemplo, Scioli, que está quinto en la lista de diputados de kirchnerismo, de que cabeza Cristina, va a entrar seguro, porque por los votos que va a tener Cristina, seguramente entran 9, 10, 11, 12. Scioli entra seguro. Por eso, también, dicho sea de paso, pasamos comentarios, sumamente posible, casi seguro, que entre Juana Isega, que es marplatense, el único marplatense con posibilidades concretas de entrar a la Cámara de Diputados de la Nación, porque está noveno en la lista de Cambiemos. Entonces, esto es a nivel nacional, Poder Legislativo, la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. A nivel provincial, también tenemos una Cámara de Diputados provincial y una Cámara de Senadores provincial. La Cámara de Diputados provincial tiene 92 miembros y la Cámara de Senadores tiene la mitad, 46 miembros. A diferencia de los nacionales, todos tienen 4 años en sus mandatos, igual que los diputados nacionales. Los diputados nacionales, los diputados provinciales y los senadores provinciales tienen 4 años en el cargo, tienen un mandato de 4 años. Solamente los senadores nacionales tienen 6 años, como dijimos hoy. Bien, ¿cómo se eligen los diputados provinciales y senadores provinciales? Por sección electoral. La provincia de Buenos Aires está dividida en 8 secciones electorales. Mar del Plata, General Pueyrredón, para hablar con propiedad, pertenece a la 5ª sección electoral, junto con otros 27 municipios, localidades, partidos, forman la 5ª sección electoral. Cada sección electoral elige en una elección senadores o diputados provinciales y en la siguiente al revés, diputados o senadores. En el caso de la 5ª sección electoral, a la que pertenece Mar del Plata, se eligen 5 senadores provinciales. En la próxima elección, dentro de 2 años, se van a elegir 11 diputados provinciales. Es decir, una elección senadores, otra diputados. Como ven, un mecanismo distinto, totalmente distinto al de nación. En este caso, decíamos, en esta elección se eligen 5 senadores provinciales y se aplica el sistema DONT. ¿Qué significa? Que cada lista para meter por lo menos uno tiene que llegar al menos al 20%. ¿Por qué el 20%? Porque 100 dividido 5. La lista que no llegue al 20 no mete ningún senador provincial. La que llegue al 20 por lo menos mete uno y se sabrá si mete uno más o no dependiendo del residuo. El residuo que es los votos que exceden la división exacta del cociente, ¿no? Entonces, tenemos en la legislatura provincial, en la 5ª sección electoral, se eligen senadores. Hay otras secciones de la provincia que en esta misma elección eligen diputados provinciales. Y en lo que sí coinciden también la Cámara de Diputados provincial, la Cámara de Senadores provincial y la Cámara de Diputados nacional, es que se renuevan por mitades. Es decir, este año se renueva la mitad de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la mitad de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires y la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación. Y como dijimos hoy, 1/3 de la Cámara de Senadores de la Nación. Entonces, tenemos a nivel provincial, la 5ª sección electoral, entre la cual pertenece Mar del Plata, elige 5 senadores provinciales. Y finalmente, a nivel municipal, tenemos un Consejo Deliberante, intendente ya elegimos en el 2015, el Consejo Deliberante en la provincia de Buenos Aires, en las distintas localidades,
tiene una composición que varía de acuerdo a la cantidad de población que tiene la localidad. Pero toda localidad que tenga más de 200.000 habitantes tiene el máximo de números posible, que son 24 concejales, que es el caso de Mar del Plata, que tiene claramente más de 200.000 habitantes. Al tener 24 concejales, también la misma mecánica, se elige por mitades, se renuevan 12 concejales. Y también elegimos a nivel municipal miembros para el consejo escolar, los consejeros escolares. Los consejeros escolares son parte del consejo escolar, que depende de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Es decir, estamos eligiendo a nivel municipal miembros de un organismo provincial que tienen como función administrar los establecimientos educativos sin injerencia en el contenido educativo. También la cantidad varía de localidad a localidad, pero en todas aquellas que tengan una cantidad de establecimientos educativos superior a 350, como el caso de Mar del Plata, es el máximo, que son 10. Así que tenemos 10 consejeros escolares, se renuevan la mitad, elegimos 5. Con lo cual, resumiendo, los marplatenses en estas elecciones elegimos senadores nacionales, diputados nacionales, senadores provinciales, concejales municipales y consejeros escolares municipales. Esperemos en toda esta cosa medio engorrosa haber sido lo más claro posible y que haya ayudado, aunque sea en parte, a algunos de ustedes que entiendan un poco mejor qué funciones cumplen los candidatos que se presentan y qué candidatos elegimos y cómo tiene que salir para poder entrar o no entrar. Dicho todo esto, entonces nos despedimos. Ahora sí, hasta la semana que viene.